Este tema que vamos a tocar está precioso, se llama Feliz, Alegre y Lleno de Gozo. Mire qué bonito el tema de hoy. Feliz, alegre y lleno de gozo. Mire que el tema está precioso, hermano. Yo me encanta el tema. Vamos a ver esto primero. Le voy a pedir que me acompañe a 1 Corintios. Esto es importante para que lo podamos entender. 1 Corintios, que es lo que hemos estado viendo los días jueves. Y ahí dice algo, según 1 Corintios 2:14. Lo tenemos. Dice: pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no puede entenderlas porque se han de discernir como espiritualmente, ¿verdad? Palabra de Jehová. ¿Cómo dicen esa? Locura, son locura, ¿va? O sea, no se preocupe que a nosotros nos tienen por eso, por locos. ¿Por qué les digo esto? Porque para poder entender este sermón necesitamos entenderlo desde un ámbito espiritual, lo que vamos a ver hoy. Por eso se llama Feliz, Alegre y Lleno de Gozo, así se llama el sermón. ¿De qué vamos a hablar, pastor? Si me está diciendo que tiene que ser algo espiritual y no algo natural, debo de empezar a hacer cambios radicales, porque vamos a tocar uno de los temas muy importantes. Jesús acá en la tierra, según Mateo, él dio 5 discursos. Jesús habló de 5 discursos acá en la tierra. Hoy vamos a tocar un discurso de esos que es conocidísimo por todos, pero nosotros hoy vamos a aprender algo nuevo. El primer discurso es el Sermón del Monte, el segundo discurso es el del ministerio, el del misionero, perdón. El tercero son las parábolas. El cuarto discurso es sobre la iglesia, y el quinto discurso es el Monte de los Olivos. Son los 5 discursos que Jesús da en esta tierra, que eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y vamos a tocar el primer discurso, que sería el Sermón del Monte. Vamos a hablar de lo que pasó en el Sermón del Monte, hermano. Vamos a entrar, vamos a Mateo 5, porque vamos a tratar de discernir, no como un hombre natural, sino como personas espirituales que debemos de proyectar y ver lo que Dios puede hacer a nuestra vida. Le invito a que me acompañe Mateo 5:1. ¿Lo tenemos? Amén. Mateo 5:1. Esto habla de las bienaventuranzas, que es lo que vamos a ver hoy, las bienaventuranzas. Mateo 5:1. Dice su palabra en Mateo: al ver las multitudes, subió al monte, y cuando se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos. 2. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. De entrada vamos a empezar a analizar un poquito. Son 8 bienaventuranzas las que se ven. Vamos a tratar de ver 4 bienaventuranzas hoy en la mañana, para que podamos comprenderlas. Dice que él, al ver las multitudes, ¿qué hizo cuando vio la multitud? Subió al monte. No es que se alejara de la multitud, sino que él se apartó. Y cuando se aparta, ¿qué es lo que él hace? ¿Qué hizo él? Cuando se aparta, ¿qué es lo que hace? Se sentó. Y eso es muy importante, le voy a explicar por qué. Aquí es al revés. ¿Quién está sentado? El oyente. ¿Quién está parado? El exponente. En aquel entonces era al revés. El exponente se sentaba y los oyentes de pie. Entonces acá Jesús hace lo mismo. Él se siente. Cuando se sienta, se acercan sus discípulos, y los discípulos creen que le va a hablar en secreto, y habla, pero tira las bienaventuranzas para todos. Y es que cuando usted comprende que Jesús vino, ¿a qué vino Jesús a la tierra? A darnos vida. Juan 10:10, ¿qué dice?
No pierda Mateo porque es la base que tenemos. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Correcto, pero Yo he venido para que tengan vida y la tengan. en abundancia. Eso es lo que realmente vamos a empezar a ver, que Jesús vino a ¿qué? A darnos vida, pero vida en abundancia, no vida corta, no vida para el momento, no que vida en abundancia, hermano. Para que alcance tiene que sobrar. Así que tenemos que entender que para que la gracia sea, la gracia que cubre todo tipo de pecado. El pecado abundó, pero ¿qué pasó con la gracia? Sobreabundó. Vaya, entonces Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando usted ve, Él empieza abriendo su boca y empieza a enseñar las bienaventuranzas. Bienaventuranzas que nosotros debemos de conocer, entender y tomar lo mejor de las bienaventuranzas en nuestra vida. Y empieza con la primera bienaventuranza. ¿Por qué? Porque ¿para qué son las bienaventuranzas? Esa es una muy buena pregunta. ¿Para qué son las bienaventuranzas? Estas que hacen en nuestra vida, lo que van a hacer es forjar el carácter cristiano en la fe. Por eso le dije yo, 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural, para la gente que son estas cosas, son locura, dijimos, ¿verdad? Pero esto se discierne espiritualmente. Entonces vamos a ver, y dice 5:3, empezamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué significa bienaventurado, hermano? Doblemente bendecido, ¿verdad? Pero en él, cuando usted empieza a estudiar la palabra, esa palabra significa feliz, alegre y lleno de gozo. Fíjese que cuando usted entiende la bienaventuranza es feliz, alegre y lleno de gozo. O sea, que ¿cómo tenemos que, si somos bienaventurados, cómo hemos de estar? Felices, alegres, llenos de gozo. Ese es ser bienaventurado, doblemente bendecido. Cuando usted está bendecido, ¿cómo está? ¿O está triste? No, usted es bien triste, fíjate, estoy bien bendecido, pero estoy triste. ¿Cómo está uno cuando está bendecido? Feliz. Entonces está bienaventurado, está doblemente feliz, alegre, lleno de gozo. Se le nota, se le nota. De esas son las bienaventuranzas que vamos a hablar. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Vamos a empezar a ir descifrando cada una de las bienaventuranzas que están. Estos son aquellos que reconocen su pobreza espiritual que nosotros debemos de tener. Esos que necesitan a Dios siempre. Esos que, fíjense bien, las bienaventuranzas no son desordenadas. Las bienaventuranzas son ordenadas. ¿Por qué? Porque va en un escalón cada una de las bienaventuranzas. Cada una lo promueve a la siguiente bienaventuranza. Porque usted vaya viendo, cada uno nos va a promover a la siguiente bienaventuranza. No puede decir usted, yo voy a agarrar la 5, la 6, la 7 y la 4. Como que no es lotería, hermano, no es lotería. Usted va, no es bingo, ¿cómo se llama? Bingo, ¿va? Usted tiene que ir en el orden. Cada una nos promueve a la otra. Cuando nosotros reconocemos la pobreza espiritual que mantenemos, es cuando Dios empieza a llenarnos de ¿qué? De misericordia y perdón. Es lo primero que nosotros tenemos que llevar. Misericordia y perdón. Cuando nosotros empezamos a caminar con Jesús, ¿qué es lo más importante que debemos de hacer? Reconocer nuestra bajeza espiritual que tenemos. Cuando usted tiene y cree que es por mérito propio que va a llegar al cielo, le tengo una mala noticia. No va a llegar. Nosotros podemos llegar por mérito propio al cielo falso, porque ponemos una escalera y ahí llega, hermano. De ahí no llega a otra parte. Es el único mérito propio que tiene usted y que tengo yo. Pero cuando nosotros conocemos lo que realmente somos espiritualmente, la necesidad espiritual que puede haber en nosotros,
¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús a la hora de empezar a predicar? El primer mensaje de Jesús, ¿cuál fue? Conocidísimo para otros hermanos. ¿Cuál? No, es el que estamos viendo. ¿Cuáles eran las primeras palabras? ¿Cuáles fueron los primeros que dijo Jesús ya cuando empezó su ministerio? ¿Se recuerdan las palabras de Juan el Bautista? ¿Cuáles eran? Ajá, pero ¿qué significaba? Arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos. ¿Y sabe usted cuáles eran las primeras palabras de Jesús? Arrepentidos. Esas son las primeras palabras de Jesús cuando empezó su ministerio de arrepentimiento. ¿A quién le estaba hablando? A la pobreza espiritual que nosotros tenemos. ¿Por qué cree que Jesús fue tan duro con los fariseos? ¿Qué cree que veía en ellos? Una pobreza espiritual, porque ellos lo hacían por méritos. Ellos creían que tenían los méritos suficientes para estar en la presencia de Dios, porque transformaron la ley en actos religiosos o leyes humanas y empezaron a hacer todo el cambio que había. Cuando Dios llega a nuestra vida, algo pasa en nosotros, en cualquier persona. Cuando Dios llega de verdad, ¿qué es lo primero que hace? Transforma. Todos luchamos todos los días con la transformación. ¿Sabe usted que sin Jesús no hay nada espiritual en nuestra vida? Quite a Jesús, quite el deseo de estar acá. ¿Qué espiritual tiene usted? No hay nada espiritual. Obsérvese. Vamos, por eso le dije, esto es feliz, alegre y lleno de gozo, pero es bien contradictorio a lo cuando uno se enfrenta a lo que realmente es. ¿Qué espiritual tenemos nosotros? ¿Qué espiritual somos nosotros? Si nosotros a puras cachas, hermano, si a puras cachas, si caminamos así medio torcidos, imagínense los que no tienen nada de Dios, cómo caminan. ¿Con qué espiritualidad caminan? Con ninguna espiritualidad. Ellos, ¿cómo creen que ven la espiritualidad? ¿Cómo decía ahí? Locura, ¿verdad? Si ellos a usted, ¿cómo cree que lo tiran que es bien inteligente, hermano? Le voy a decir cómo lo tildan a usted, porque más adelante vamos a ver eso. Pero ¿cómo cree que lo tildan? Loco barato. Gracias. Por de ahí para arriba vamos escalando la montaña. ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente cuando llegamos a la presencia de Dios de verdad y nos arrepentimos, tenemos un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Y ese encuentro marca. Entonces hay algo pequeñito espiritual que empezó a mermar en nosotros. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su escasez espiritual y que necesitan la presencia de Dios diariamente para salir adelante. Por eso usted ve las bienaventuranzas, él se siente en un monte, empieza a darlas, y allá de aquellos que empieza a estremecer el cerebro, y hay unos, ¿cómo creen que salieron de eso? ¿Cómo creen que salieron después de escuchar el monte? Unos salieron reventados de toda la impresión de lo que había dicho, y otros, ¿cómo creen que salieron? En la luna, allá en Júpiter, va a saber que habló este maestro, va. Pero cuando usted entiende que lo que él llama es que nos enfrentemos a nosotros mismos, saber que no tenemos nada espiritual y que no depende de nosotros llegar a tener la espiritualidad con Dios, sino que es a través del arrepentimiento que yo tengo, empiezo a conocer un poco más de Él y mi vida empieza a ser transformada y a verme pobre. ¿Qué es un pobre? Pero un pobre que no tiene nada y que desea todo, porque le falta todo. Así es un pobre de espíritu. Ese no tiene nada espiritual y le falta todo lo espiritual. Ese es un pobre. Recuerde, no es lo que tengo, sino lo que no tengo. Cuando usted comprende que lo que yo no tengo es la conexión entre mi alma con Dios, ¿qué soy?
Soy un pobre porque no tengo lo más importante, la conexión del alma con Dios. Si yo no puedo conectar esas dos cosas, mira hermano, yo estoy bien perdido en la vida, porque solo vivo por vivir vanamente. Si no tengo el encuentro que debo de tener con Dios, realmente mi mundo se está volviendo bajo. No es por nosotros, recuérdese, cuando habla de pobre de espíritu, no es por nosotros. Lo que logramos es porque Dios actúa en nosotros y el favor es para nosotros. Entonces usted cada vez que le pase algo, no se olvide: Señor, gracias. Gracias, de verdad, gracias. No por veces ni entiende las cosas. Gracias, Señor. Gracias. ¿Eres tú? Nosotros, nuestra confianza, ¿dónde tiene que estar puesta? En Dios. Cuando nosotros tenemos una perspectiva demasiado alta de nosotros mismos, ¿es bueno o es malo? Es malo, relativamente malo. ¿Por qué? Porque entonces no damos espacio a que nuestro corazón busque a Dios. Entonces, a mí me encanta que las bienaventuranzas tienen dos connotaciones. La primera dice: bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que tienen la escasez. Pero por cada bienaventuranza viene una palabra llamada, una palabra dicha. ¿Por qué? ¿Por qué somos bienaventurados? ¿Cuál es la recompensa de ser un pobre de espíritu? Cada uno tiene una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Cuando usted se arrepiente, ¿a dónde cree que llega? Al reino de los cielos. Cuando usted no se arrepiente, solo se remuerde por lo que ha hecho, ¿a dónde cree que llega? ¿Ah? A ningún lado. Peor está, porque vive más engañado. Lo bonito es arrepentirse. Por eso es que lo primero que nos llama es: hey, ustedes son pobres esa es la pobreza espiritual que habla. No quiero diga: es que no tengo nada en mi corazón, o sea que mira el reino de los cielos. No. La pobreza es cuando no conocemos lo que Dios va a hacer, cuando sabemos que dependemos exactamente de papá. Y mi arrepentimiento, me enfrento conmigo mismo y digo: este soy yo. Ya llegué ¿a dónde? Al arrepentimiento que Dios quiere en mi vida. Cuando yo tengo esa bienaventuranza, ¿qué es lo que viene? Viene una segunda bienaventuranza. Por le digo, una es tras otra y tras otra. No son bienaventuranzas locas, están escritas en un orden perfecto y dadas por Dios perfectamente. Cuando yo reconozco mi arrepentimiento, entonces viene y dice: vámonos a la siguiente bienaventuranza, que es la del versículo 4. Bienaventurados los que ¿qué? Lloran, porque ellos serán ¿Usted cree que Jesús está hablando de un dolor o de un llanto casual? Porque hoy me arrepentí, hoy pequé y hoy me arrepentí de ese pecado. ¿Cree que de eso está hablando Dios? No. Él está hablando de un dolor profundo por nuestro estado caído. Cuando usted reconoce la pobreza espiritual, ¿qué es lo que viene en nuestra vida? Por naturaleza humana, cuando uno reconoce la necesidad de Dios, ¿qué pasa en la persona? Pero ¿qué pasa en la persona? Hay cambios. ¿Hay quebrantamiento o no hay quebrantamiento? Cuando usted se encuentra con Dios, ¿hay quebrantamiento o no? Sí. No se puede detener. Es mentira que usted diga: no, yo aquí estoy con Dios, tranquilo, tiene onda, brother. O sea, cuando usted se encuentra con Él, de verdad hay un quebrantamiento. Recuerde la primera vez que todos nos hemos aceptado a Cristo, lo hemos encontrado en nuestro corazón. Cuando usted está en su soledad, llorando por su problema, y se encuentra y empieza a entender que muchas cosas pasan por nuestros actos, por nuestros pecados, por nuestros daños a otros.
Y empieza usted a encontrar el arrepentimiento en usted. ¿Qué cree que pasa en usted? En su soledad. No le hablo aquí ni público, en su soledad. ¿Qué cree que viene en el corazón? ¿Qué cree que viene en su sentimiento? Viene ese quebrantamiento, que solo uno sabe. Y ese dolor de todo lo que hemos hecho mal. Y es ahí donde nosotros vemos la bajeza caída nuestra delante de Dios. ¿Cómo cree que sería un encuentro con Dios? Imagínese Dios con toda su deidad, hermano, puro. Dios, así como hemos visto en el Apocalipsis, que vemos que Dios como está, puro, sentado en su trono, blanco. Y vamos nosotros con nuestras ropas así, con las que vestimos a diario, pues, de pecado. ¿Cómo cree que nos sentimos delante de Dios? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué tan dignos nos sentimos nosotros de decir, Señor, mira, yo soy hijo tuyo, todo chuco, todo, pero todo desgraciado? ¿Cómo cree que nos sentimos? ¿O cómo cree que se sentiría una persona? Pues ya, póngase la palabra. ¿Ah? Indigna. ¿Cómo cree que nuestra vida, cómo sería confrontado delante de Dios? ¿Qué cree que pasaría en nosotros? ¿Cree que hubiera un arrepentimiento de lo que realmente somos? ¿Y eso a dónde nos llevaría? A sufrir por lo que nosotros hemos hecho, hasta que ese dolor nos venga a golpear nuestra vida y encontrarnos con... Es que mire, qué difícil sería cuando usted ve una tela blanca, compra una tela blanca, y llega el niño, camisa nueva, blanquita, nueva, chula la camisa, vaya, se la voy a poner chiche, chula la blanquita, pero ya de esas camisas que hasta la blancura se ve, ¿va? Y llega el niño, y el niño jugando, ¿va? Pues no saben que los niños juegan, y con sus manitas bien hermosas, ¿va? Y pone sus hermosas manos en la camisa. ¿Cómo se siente usted? ¡Ay, qué lindo mi bebé! Hace eso usted, se le da gracia a usted que la camisa nueva que le costó y el niño puso sus hermosas manitas ahí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Molesto. Un niño, mira, lo mismo no tiene el niño, ¿no? ¿Cómo cree? Y el niño cuando usted le dice cosas, ¿qué es lo que hace el niño? ¿Cómo cree usted que se siente Dios cuando nos enfrentamos con Él y nos hace ver la bajeza espiritual que tenemos? A Dios le duele el corazón, pero nosotros cuando vemos de verdad que esa pureza es inalcanzable, ¿cómo cree que se pone nuestro corazón? ¿Cómo se pondría el corazón cuando vemos la bajeza que tenemos espiritualmente? Triste. Y es ahí donde empieza el llanto. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, pero lloran porque por ver su estado, cómo está. Bienaventurado por ver, porque está viendo cómo estás, y que cuando uno ve cómo está desgraciado, cómo está todo, ¿qué es lo que queda de aquí para allá? Si ya llegó a ver cómo está, ¿qué es lo bueno que viene? Cambios. Vienen, ¿por qué quiere salir o no? Si lo que nos cuesta a nosotros es vernos cómo estamos. Cuando usted ya se ve en su realidad, ¿qué es lo que cree que viene? Son cambios. Pero la tristeza que se forma en nosotros, le cuento algo, es parte del camino, mas no es el destino. El dolor por reconocer nuestras fallas nos hacen ser personas más grandes en la vida. Para Dios. Para la gente no, hermano. Para la gente no. Vaya usted a pedirle perdón a alguien en la cual usted no ha fallado, ¿qué cree que va a hacer? ¿Cómo cree que se va a sentir a otra gente? Fíjense bien cómo son las cosas. Vengo yo y me enojé aquí con la hermana Sujei, pero ella fue la que hizo todo el relajo, ¿verdad? Yo no tuve nada de culpa, como siempre. Ella se lo desmaya. Pero como ella es la culpable y yo vengo
como estoy escuchando el sermón, Dios está trabajando en mi vida, estoy queriendo cambiar, vengo y digo, bueno, no le voy a ir a pedir perdón a la hermana Sujei porque tengo el corazón en eso, ya no quiero sufrir por eso. Cuando yo llego a pedirle perdón a ella, ¿cómo cree que se siente ella? ¿Cómo cree que se siente? ¿Ha visto los pavos reales? El plumaje. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Usted no lo haga por eso. ¿Por qué no tiene que ser usted? Porque hay un cambio. El dolor, reconocer nuestras fallas nos hace más grande, hermano. Entiendan eso. ¿Por qué? Porque hay una recompensa cuando nosotros vemos la debilidad en la que estamos metidos, logramos salir adelante. Hay una recompensa. Miren lo que dice: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué ellos qué dicen? ¿Por quién? ¿Por quién van a ser consolados? Por Dios. No necesitan ser consolados por los hombres. Ay, es que yo, ¿cómo me hace falta? Y Dios, que en la carne, con Dios, ¿cómo está cuidado con nosotros, no? Brazos. ¿Y nosotros cómo estamos? Dispuesta a que nos abracen. ¿Ah? Dispuesta a que nos abracen. Nada, va. Y Dios dice, aquí estoy yo. O sea, ¿te parece poco? Yo estoy queriendo te dar un abrazo. Quiero consolarte en tu dolor. No, yo quiero a Marco Tulio que me consuele, porque él fue el... Ni va a llegar Marco Tulio primero, ni va a llegar Rubén Darío segundo, hermano. Dios está con los brazos para consolarlo, hombre. Si los que lloran de arrepentimiento, no de remordimiento, de arrepentimiento, los que logran entender su bajeza espiritual, ¿qué cree más quiere si te dice a Dios? ¿Para qué? Para darle la bienaventuranza de su vida. Eso nos debe de llenar a nosotros de fuerza, de coraje, de valor, de valentía, para salir siempre adelante, mi hermano. Si usted ve, vamos en el orden, vamos al tercero. Dice, bienaventurado, ¿quién? En el 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mansos dice, ¿verdad? No dice menso, ¿verdad? Dice manso, ¿verdad? En unas versiones dice humildes. ¿Sí? Manso, ¿qué es ser manso, hermano? Aquí vamos a hablar un poquito. Es que mucha gente confunde que ser manso es otra cosa. No es una persona pasiva que es manejada fácilmente. Eso no es ser manso. Eso no es ser manso, no se confunda. Manso no es eso. No es una persona pasiva en la cual todo el mundo puede hacer su agosto. Eso no es ser manso. Eso no, eso es otra cosa. Eso es ser manso. Es la fuerza bajo control de la persona. Ese es el manso. La fuerza bajo control de la persona. Aquellos que silenciosamente se someten a Dios. Aquellos que silenciosamente se someten a Dios, a su palabra, a su vara y a su dirección, hermano. Ese es un manso de Dios. Se lo repito. Aquellos que silenciosamente se someten a Dios, su palabra, su vara, su dirección. ¿Cómo se le conoce a eso? Dominio propio. Son las personas que alcanzan dominio propio. ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Peor en este mundo caótico, hermano. Si usted toda esta semana ha sido una semana llena de accidentes. Es increíble aquí cómo han pasado accidentes en este país hoy. Pero todos los días, ¿qué accidente sencillo? No que, bueno, accidentes. Bueno, la gente que tiene accidentes no le pasa nada. Por eso es lo que les ocasionan los accidentes. Manso no es sinónimo de debilidad, hermano. Manso no es ser débil. Ay, es que yo soy manso y por eso es que me dijo que todo. No se equivocó. No es aquí donde estamos predicando eso. Manso no es aquel que solo aguanta todo, aquí pagando el precio, todo pero un día Dios va a vengarse de mí. No, eso no es el manso. Dejemos de locuras, que eso no es el manso. Manso es la humildad hacia Dios. Por eso dice,
Bienaventurados los humildes a Dios. A Dios. Le voy a dar un consejo. A muchos les cuesta humillarse delante de Dios. A muchos les cuesta humillarse delante. ¿Y qué es humillarse, pastor, delante de Dios? A muchos les cuesta postrarse delante de Dios. La humillación es postrarse. ¿Cómo cree que llegaba la gente cuando llegaban a los reyes? ¿Cómo llegaban? ¿Ah? De rodillas se postraban. ¿Qué estaban haciendo ahí? Humillándose. Por eso es que delante de Dios usted no le debe de costar humillarse. Porque si le cuesta humillarse delante de Dios, los hombres lo van a humillar. Pero aquel que se humilla delante de Dios, no hay hombre que lo pueda humillar. Un secreto propio de la vida. Pero a la humanidad, ¿qué es lo que le gusta a las personas? Mire, usted ve un hombre, una persona que tenga su poder, ahí anda, ahí que lo trate como quiera, pero él es, no, mire hermano, no, tranquilo, relájese. Yo me humillo delante de quién, de Dios. Si yo he reconocido a Dios quién es, ya me llevó al arrepentimiento, ya llegué al llanto del dolor de mí, ya hubo un consuelo de Dios, ahora empieza un proceso de mansedumbre en mi persona, porque no somos mansos. Nosotros somos duros, arrogantes. Dice que la Biblia que somos duros ¿de qué? Cerdo. ¿Y qué es ese volado? ¿Qué es ese volado de la cerdo? Ese voladito de que queremos inclinarnos. Eso nos cuesta. Siempre estamos. Oremos, hermano. Es que esto es así, hermano. ¿Cómo? Sí, hermano. Porque nos cuesta doblar. Siempre estamos queriendo ser altivo. Aquí hay algo que yo quiero que usted me acompañe. Salmo 37, 11. Salmo 37. Aquí vamos a hablar de lo que es la humildad de Dios, para que lo vayamos entendiendo. Salmo 37, 11. Vamos a hablar. ¿Lo tiene conmigo? Salmo 37. Dice, ¿Estamos? Amén. 1. No te irrites a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen, porque como hierba pronto serán cortados, y como la hierba verde se secará. O sea que todo va a pasar, hermano. A esos altaneros desgraciados les va a pasar. Si va a tarde o temprano pasa factura, hermano. 3. Confía en Jehová. ¿Y qué dice? Practique el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué dice? Él te concederá de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Cuando Dios esté hablando, ¿a qué tenemos que aprender? Guarda silencio ante Jehová. Espera con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, a causa del hombre que maquina intrigas. Deja la ira, desecha el enojo. No te enardezcas en manera alguna a hacer el mal, porque los malos, hermano, bienaventuradas es esa, ¿verdad? Los malos serán cortados, pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Heredarán la tierra. Un poco aún y el malo no existirá más. Examinarás con diligencia su lugar y él no estará allí. Pero el 11, los mansos heredarán la tierra y se deleitarán con abundante paz. Mire qué bonito lo que dice. Ahí nos habla de lo que es la mansedumbre, hombre. Nosotros somos, en este mundo vivimos en algo bien difícil, porque lo primero que siempre tenemos es una reacción ante los diferentes problemas. Si a usted le pitan 3 veces, ¿qué es lo que pita usted? Y un poco más fuerte si es posible, ¿verdad? Que vea que somos quienes somos nosotros, ¿va? Es que un hijo de Dios no se deja. No, es que no sea loco, tranquilo. No somos mansos. Nosotros tenemos que buscar la mansedumbre. Mire, cuando nosotros vemos este salmo,
Ahí se habla de alguien que confía plenamente en Dios y no se deja llevar por las actitudes de otro. Si, mire, para que nos saquen de nuestra casilla, ¿cuántos minutos cree que bastan para que nos saquen de nuestra casilla, hermano? Son segundos, gracias, me lo puso mucho más rápido. Así nos sacan de las casillas. Usted puede andar en una gran paz con Dios y usted puede decir: hoy estoy caminando con el Señor, hoy sí siento yo que algo está pasando en mi vida. En 2 segundos me lo hacen pedacitos, hermano, y lo sacan de sus casillas y quiere hasta desearle la muerte. Sí, mire, no sé si le pasa eso. Y de aquellos, cuando usted esté ensalzado, se va a estar con usted. El Salmo nos enseña a confiar en ¿quién? Dios, para llegar a la actitud y el entendimiento de ser manso y humilde. No reaccione impulsivamente a las situaciones, sino que espere con paciencia lo que Dios va a dirigir. Todos nos desesperamos en el proceso. Cuando usted medio lo toca y lo haga, usted quiere tomar la decisión de inmediato, reaccionar rápido. Acuérdese, paciencia no es debilidad, mansedumbre no es debilidad, paciencia. A usted le pueden decir, si para una reacción es rápida, lo que más cuesta es paciencia. No es que se va a dejar, va a pensar. ¿Y qué va a pensar? Quiero ver qué hago yo. No, va a tomar su tiempo. Señor, dame la dirección de lo que tengo que hacer. No quiero hacerlo en mis fuerzas. Yo ahorita, ¿qué quiero hacer? Hacer pedazos todo este desmadre. O sea, Señor, yo quiero terminarme todo esto, ya que se acabe todo. Cuando buscamos la dirección de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Dios nos dicte en nuestro corazón. Por eso en los momentos de locura, en los momentos que la gente nos provoca, no se desespere, amigo mío. Relájese. No sea menso, pero sí sea manso y humilde. Aprenda a escuchar a Dios en los tiempos difíciles. Porque uno quiere soluciones rápidas. Yo las he querido. Yo he querido que mataran un montón de gente, hermano. Si yo fuera por mí, yo creo que tuviéramos unos el 10% de Santana no estuviera, creo yo. Si fuera por mí, Si fuera por mí, los descansos. Si fuera por mí, ya no hubiera mucha gente, hermano. Bastantes vacíos hubieran en el Salvador. Pero gracias a Dios no es por mí, es por Él. Entonces observemos que el hombre natural, ¿con qué se encuentra? Ve con lo que dijimos de Corintios. ¿Con qué se encuentra el hombre natural? Con la vida difícil del día a día. Pero entonces, ¿cómo tenemos que entender esto? De una manera espiritual. Le pregunto, antes de pasar al cuarto, ¿un hombre natural encuentra paz, gozo y alegría en la pobreza espiritual? Un hombre natural encuentra paz. Por eso busca los vicios. Porque no encuentra eso. Un hombre natural no encuentra eso. Un hombre natural lo que encuentra es un desmadre, lo que quiere es andar fregado. Encuentra paz cuando anda chupando, hermano. Las drogas y todos los desmadres. Andar para arreglar el espíritu, hay que se meter a una verbena, a una discoteca, sentir aquel tufa humo, todo eso. Pero yo no sé, es parte del hombre natural. ¿Usted cree que la pobreza espiritual le va a dar así como gracia? Saber reconocer la pobreza que tiene y la necesidad que tiene de un Dios todopoderoso. No va a hacer eso. ¿Usted cree que en el llanto va a ser consolado un hombre natural? En el llanto, ¿qué cree que le pasa en la naturaleza del hombre? Agarra más rabia, agarra más enojo, más ira, se hace más intolerante. Eso es un hombre que llora naturalmente. Más si le tocaron el ego. Si pueden ser pobre que esta yuca. Agárrense que viene con todo. Esos llantos marcan porque hieren a la persona y sacan lo que está dentro de ella, el deseo desgraciado de venganza fuertemente. Ese es un hombre natural. Mientras que el espiritual, que consigue consuelo. ¿Usted cree que un hombre natural va a querer mansedumbre, hermano? Fumado se cree eso. Dice, según lo que leemos en Mateo 5,
los mansos, bienaventurados los mansos. ¿Por qué deben de estar alegres, contentos y gozosos los mansos? Porque ellos dicen, tanto el Salmo 37 como el Mateo 5, que dice que va, ¿por qué tienen que estar alegres, gozosos y felices? La tierra. Que yuca va, qué bonito va. Van a recibir la tierra por herencia. Esos que esperan con diligencia la dirección de Dios. Esos que actúan de acuerdo a la voluntad de Dios. Esos que parecen ser castigados y excluidos, hermano. Esos que parecen que todo el mundo se mofa de ellos y se ríe. Esos que un día dijeron al orgullo, vamos a separarlo un poquito de nuestra vida. Vamos a caminar y vamos a probar sin el orgullo. A esos que vuelven a ser humildes delante de Dios, tienen la herencia de la tierra. Entonces, bienaventurados esos, hermano. Bienaventurados esos. Y vamos al cuarto, que estaría en el número 6. Bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia. ¿Va? ¿Cuánto no? Pero viene el orden en el que vamos. Primero el arrepentimiento, después al llanto de nuestra realidad. Luego viene la mansedumbre, la humildad. Imagínense que un hombre pudiera hacerse humilde por sí mismo. Póngase a pensar, un hombre natural sin Dios tuviera la capacidad de hacerse humilde por sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que no es posible? ¿Mande? Porque no vive Dios en él. Pero si esa persona pudiera conseguir la humildad por él mismo, la humildad la da Dios, hermano. La mansedumbre la da Dios. Pero si esa persona consiguiera la humildad por sí mismo, ¿sabe cuál fue el problema? Se orgullecería de ser humilde. ¿Y qué es lo primero que le va? La humildad. O sea, es ilógico. La humanidad no puede ser humilde por sí misma. Tiene que ser papá en él para cambiar y transformar. Cuando entramos al cuarto, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto es algo bonito. Aquí hablamos de una pasión real, hermano. Yo no sé si usted más de alguna vez ha tenido hambre, pero hambre de verdad, que ya van a tener hambre, lo que es hambre. O sea, ese volado de que nunca han aguantado hambre, va. Hambre, pero hambre no que son las 12 y ya como a las 12 como y a la 1 ya tengo una gran hambre. No le hablo de esa hambre. Hambre de verdad. 2 días sin comer. Alguien comentaba una historia de que es tener hambre, ¿va? De que no es fácil. ¿Usted nunca ha tenido hambre, señorita? No, ¿verdad? Muchas veces muchos no conocemos qué es tener hambre, hermano, porque Dios ha sido bueno. Desde ahí tenemos que darle gracias a Dios. Pero tal vez algunos sí conocemos que es tener hambre. Empieza a doler el estómago. ¿Mande? Empieza a doler el estómago. Como de comida se llega. ¿Y qué? No hay nada. Y no hay nada, ¿va? ¿Y qué nos toca, hermano? ¿Empezar a qué? A tomar agua. ¿Y cómo se pone el carácter suyo? ¿Cómo cree que se forma esa fisura? Aquí está hablando de eso, bienaventurados los que han tenido, los que tienen hambre y sed literal, para entender lo que es literal ahí. Hambre y sed. De recoger tal vez tortillas del basurero, va. Limpiarlas así. Qué rica esta tortilla, va. Tiene 4 días la tortilla toda pegada. Pero qué deliciosa esta tortilla, va. Eso es tener hambre. De esa hambre le estoy hablando. De esa hambre le estoy hablando. No de que, ay, tengo hambre, mamá, nunca te apuras para comer. O si tengo hambre, yo me pongo loco cuando no como. No, me dan chiquilladas, hermano. Hablando de aquí estamos hablando de algo diferente. Hambre, para entender la postura de lo que realmente se siente. Mire, esa pasión real es intensa, hermano. Tener hambre se vuelve intenso, doloroso, se vuelve insalubre. La fuerza se le termina a uno, hermano. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos sed? Usted lleva 5 horas sin tomar agua, la va a poner chiche porque ve que le pongo 2 días, nos morimos. No, con unas 5 horas que usted no ha tomado agua, ¿cómo se pone su cuerpo? Se deshidrata. ¿Y cómo le pone el paladar y los labios? Seco todo, va. Y uno no hay.
Si una botita de agua la desea de verdad. Ahora imagínense estos que tenían hambre y sed de justicia, ¿no? Esa justicia de Dios que se manifiesta en la tierra. Cuando usted reconoce a Dios, ¿qué es lo primero que debe de pasar a usted? Tiene que darle ¿qué? Hambre. ¿Pero hambre de qué? Hambre de venganza. No está hablando de hambre, está hablando de hambre y sed de justicia. Y para entender el hambre y la sed de justicia, ¿cómo sacia usted su hambre? Espiritualmente, ¿cómo debe de saciarla? Tiene las armas para ser bienaventurado. Cuando usted tiene hambre, come y se sació el alma. Usted tiene sed, ¿qué hace? Y la sed pasó. ¿Por qué nosotros podemos vivir sin pan diario espiritual y sin agua diaria? ¿Por qué? Y queremos ser bienaventurados. ¿Se podrá? Pero queremos que la justicia divina caiga sobre todo mundo, menos. Hoy me siento con dolor y yo soy hijo tuyo. Castígalos. Dios, ¿qué está hablando? No, calentura tiene, yo vine platicando en el cielo, calentura tiene delirando usted el hermano. ¿Por qué? Porque está dando incoherencias. ¿Cuánto alimentamos nuestro cuerpo espiritual, hermano? ¿Cuánto lo alimenta usted? Esa pregunta llévesela. ¿Cuánto lo alimenta usted espiritualmente? ¿Cuánta sed tiene usted espiritualmente? ¿O será que ya llegó al tope de su espiritualidad? Pero dice que tenemos que ser doblemente bendecidos, ¿verdad? El hambre, ¿sabe usted qué significa? ¿Qué señal es el hambre? Doctora, cuando están en el hospital y alguien no come nada y de repente empieza a pedir comida, ¿qué significa eso? Los niveles de azúcar pueden haber disminuido. ¿Qué más? Que si ya quiere comer, pues está mejor. ¿Verdad que está recuperándose? Empieza a tener que vida otra vez, ¿verdad? ¿Qué cree cuando usted empieza a tener hambre de palabra está pasando en usted? Hay una transformación en usted. Enfermo que come No muere. Persona que tiene palabra no se va al infierno. Es la misma traducción. Enfermo que come no muere. Persona que tiene palabra no se va al infierno. Es la misma traducción. ¿Qué tenemos que tener nosotros? El hambre es una señal de vida. Empecemos a tener hambre de cambios positivos. De hablar de nosotros va a cambiar, hombre. Cuando se tiene un hambre de justicia y una sed de verdad, su forma de hablar va a cambiar, hermano. Yo como cuando ya mucha onda que, ay, yo siento que todo se va a mire, yo cuando me empiezan a dar demasiadas noticias así de negativas, a mí me pone mal. Yo me salgo huyendo, hermano. Salud, ya me voy, Dios, adiós. Yo todo fregado de mi presión y así me voy rápido, me voy. Ay, Dios, mejor ya me voy. No me contaminen de lo que no quiero. Empieza a hablar positivo. ¿Y por qué no empieza a cambiar su mundo positivo? Nos va a ayudar a tener mejores relaciones con el prójimo, hermano. Porque acuérdese, los principios son básicos de Dios. En aquel entonces, ¿usted cree que era bien fácil comer cuando Jesús está predicando este sermón? ¿Usted cree que la comida abundaba? Jesús fue fuerte en una prédica y les dijo, ustedes me siguen, ¿por qué dice una versión? Porque les doy de hartar. Que yuque esa palabra de Jesús se fue dura, ¿va? Yo siempre he dicho, Jesús no era menso, hermano, era muy manso. Porque él sabía cuándo iba a decir las cosas y en la dirección que las iba a decir. Pero eso está feo. Yo decía, Señor, ¿por qué le dijiste eso? O sea, sí, yo siento que es muy fuerte las palabras de Dios, ¿no? Más de Jesús, pues sí, Jesús es amor. Ustedes me siguen porque los doy de hartar.
Pero realmente cambios y transformaciones en ustedes no hay. Vaya. Imagínense unos días ahí, hermano. Imagínense que fuera un encuentro. Ustedes me siguen por lo que les doy, pero ustedes necesidad de mí no tienen. Mire, ¿cómo nos sentiríamos, hermano? Y sabe que en aquel entonces también pasaban hambre fuertes. Y ellos tenían que enfocarse qué iban a comer. Que galamba, que no, que esto no me gusta. A mí los jóvenes me encantan, a mí me encantan, pero a mí me fascinan. No, esto no me gusta a mí. Esto no me gusta. Es más, lo dejo porque no quiero. ¡Oh! Lo digo yo. ¡Uy, qué chulo! Pero le hablo de otras niñas, ¿verdad? Las mías nada que ver. Otras niñas. Esta hipota que yo conocí allá. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero cualquier parecido por coincidencias de la vida. No, esto no come. No, yo no como. Yo, mira, tengo un amigo yo que no le gusta el salpicón, fíjense. ¿Y tan rico que es el salpicón o no? No, yo salpicón no como, me dice. Mejor aguanto hambre. Después de 3 días quisiera ver ya que no dijera, rico, ¡ay, qué rico este salpicón! ¿Por qué? Porque la gente, tenemos que comprender, le cuesta enfocarse en la necesidad de lo que tiene. Si usted se enfoca que su cuerpo necesita alimento, ¿usted cree que nosotros hamburguesas nos comiéramos, hermano? ¿O pizza? ¡Yo, pizza! ¿Qué quieren de comer? ¡Pizza! Lo primero que, en vez de decir, no, hombre, nunca han dicho verdura. No sé si a usted le ha pasado. Yo jamás escuché, ¿qué quieren de almorzar? Verdurita, por favor. Yo ese día, chica, no, ese día yo doy. Creo que me va a saltar, hermano, a rebotar, no sé, pero algo voy a hacer, pues. Algo voy a hacer. Pero mire, cuando usted se enfoca en la comida y en el hambre que debe de tener, usted tiene que empezar a visualizar el qué. Palabra. Usted se enfoca que yo tengo una necesidad. Mi cuerpo que tiene necesidad. Mi espíritu que tiene necesidad de qué. De palabra, de oración, de ayuda. ¿Qué es lo que creemos que no necesitamos, hermano? Palabra, oración y ayuda. Creemos que no lo necesitamos. El tener hambre y esa sed espiritual nos dará lo que tanto anhelamos. ¿Y qué es lo que anhelamos? Veamos, ¿por qué tenemos que estar gozosos, felices y contentos? Bienaventurados los que tienen hambre, o sea, felices, alegres y gozosos de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, hermano. Porque ellos serán saciados. ¿Cuántas veces el hambre nos ha matado, hermano? ¿Cuántas veces el hambre nos ha enseñado que tenemos que buscar las cosas con humildad para con Dios? Nosotros necesitamos entrar al mapa espiritual de Dios, siendo y teniendo una vida cristocéntrica, de bendición, no para este mundo, sino para el camino de Dios en este mundo. Nosotros debemos de encontrar ese mapa espiritual donde nosotros busquemos con firmeza lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En las bienaventuranzas lo primero que nos enseñan es a arrepentirnos, a llorar, a botar y a descargar todo lo que puede estar en nosotros. ¿Qué pasa cuando usted llora? ¿Cómo se siente después? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Yo no he visto a alguien que llore y salga en Cristo y salga peor. Sin Cristo sí lo he visto, pero en Cristo no lo he visto. Siempre de abajo. Después, ¿qué viene? Mansedumbre y humildad. No puede ser usted humilde si no ha llegado al arrepentimiento con Dios. No puede tener mansedumbre si no ha llegado al arrepentimiento con Dios. Después de tener esas 3 cosas, ¿qué viene? Hambre y sed de justicia, para ser saciado por Dios. Cuando nosotros vemos y entendemos eso, estamos reconociendo lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Lo que Dios va a hacer en el mapa espiritual de la vida del ser humano. ¿Podemos hacer muchas cosas? Sí. ¿Y Dios puede hacer muchas cosas? Sí.
¿Y Dios puede estar con nosotros en tiempos difíciles? Sí. ¿Y nos puede bendecir en tiempos difíciles? Sí. ¿Qué debemos de aprender? A esperar. Pero ¿cómo debemos de esperar? Bienaventurados, porque sabemos que hay una recompensa. ¿Cómo debemos de esperar? Gozosos, alegres, felices. Así debemos de esperar. ¿Por qué? Porque sabemos que la recompensa viene, ¿o no? Para los que son hijos, la recompensa viene. Busquemos que vienen las recompensas. Mire, usted ve, dice, en todas dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Por qué? Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque siempre hay una recompensa para aquellos que saben esperar las promesas de Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que, hermano mío, aprendamos a conocer el sermón, este tema del sermón de las bienaventuranzas, y Dios poco a poco nos va hablando. Vamos en el proceso, sigamos aprendiendo de Él para tener siempre la gracia y la misericordia de Él en nuestra vida. Vamos a orar, iglesia. Vamos a bendecir